Pablo el dinámico. Otra característica del temperamento colérico que se observa claramente en el apóstol Pablo es su natural aptitud y disposición al liderazgo. La exhibió durante las sesiones del Concilio de Jerusalén y durante su primer viaje misionero. Bernabé y Pablo constituyeron el primer equipo misionero. La trayectoria cristiana de Bernabé era anterior a la de Pablo y fue Bernabé quien invitó a Saulo, el recién convertido, a trabajar con él en la iglesia de Antioquía. No obstante, cuando dejaron la isla de Chipre, al grupo le llamaron Pablo y sus compañeros, clara indicación de que las riendas del liderazgo habían cambiado de mano. Y de ahí en adelante fue siempre Pablo y Bernabé. Este tipo de liderazgo agresivo, sin duda estimulado por el Espíritu Santo, es característico del ministerio del colérico apóstol. Otra ilustración la tenemos en Hechos 27, del 21 al 25. Pablo viajaba como prisionero a bordo de un barco que se dirigía a Roma. En medio de una furiosa tormenta, los soldados romanos estuvieron a punto de matar a todos sus prisioneros debido a la existencia de una costumbre romana que exigía que los guardianes pagaran el precio de los prisioneros que estaban a su custodia y que lograran escapar. Pablo dijo: «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y que allí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Solamente un colérico lleno del Espíritu Santo podía reaccionar de esta manera. El prisionero tomó el mando del barco de sus apresores y le salvó la vida. Esto fue mucho más que la respuesta intuitiva ante una situación comprometida. Era una sobrenatural confianza inducida por Dios mismo. Tal intrepidez caracterizó al apóstol a lo largo de su vida. Es tal vez el más intrépido de todos los testigos que registraron los anales de la Iglesia. Hechos 22 relata la audacia de que dio pruebas al proclamar su relación con Jesucristo en Jerusalén a una turba de judíos que odiaban a Cristo y que interrumpieron su sermón en un arranque de ira y crearon una revolución que a duras penas pudo ser sofocada por el tribuno romano con sus tropas. Como prisionero, Pablo de inmediato se defendió ante Tértulo, el gobernador, ante Félix, que reemplazó a Tértulo, y ante el rey Agripa. Y en todos los casos, tanto frente al rey como al gobernador, su mensaje constituyó un verdadero desafío personal. Una fascinante ilustración del osado testimonio del colérico apóstol la hallamos en ocasión de que, como prisionero en Roma, testificó constantemente a sus guardianes y a cualquiera que quisiera oírle. En Filipenses 4:22, al enviar sus saludos a la iglesia de Filipos, escribió Pablo: «Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César». Bien podríamos preguntarnos cómo llegaron a ser santos algunos de los miembros de la casa del César, ya que la santidad se obtiene por escuchar y recibir el Evangelio. Podemos suponer que algunos fueron convertidos por medio de los soldados romanos que estuvieron encadenados a Pablo cuando estuvo prisionero en Roma. Mientras esperaban la respuesta de su causa, era costumbre que el prisionero estuviera esposado a su carcelero. Difícil imaginar que el apóstol Pablo no proclamara osadamente su fe a sus guardianes. Y ese valiente y osado testimonio, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente dio sus frutos, probablemente en la misma casa del César. Pablo el práctico.
Por lo general, los coléricos no se preocupan por lo estético, pero sí por lo práctico. Para ellos, las decisiones de la vida hay que tomarlas teniendo en cuenta razones utilitarias. Por eso les resulta difícil a los coléricos relajarse y disfrutar de momentos apacibles con su familia. Muchos coléricos modernos están dispuestos a trabajar como burros para proveer a su familia de los mejores bienes materiales, cuando la familia lo que más desea es su amor, expresado en las horas que pasa con ellas. Los escritos de Pablo abundan en comentarios prácticos, como vemos al leer los 2 o 3 últimos capítulos de las epístolas paulinas. Sus cartas se ajustan a ciertas pautas, instrucciones sobre normas doctrinarias, respuestas a las preguntas que pudieron haber formulado los creyentes y exhortaciones prácticas al final. Mi sistema de código de colores para marcar mi Biblia aplica el color anaranjado para indicar las órdenes y mandamientos. Y es así como los últimos capítulos de las epístolas de Pablo están casi cubiertas de ese color. Y estos mandamientos son sumamente prácticos para todos los creyentes. No resulta difícil darnos cuenta cuando escuchamos un sermón si se trata de un colérico porque abunda en conceptos de orden práctico. Los predicadores melancólicos, en cambio, son dados a lo teológico y a lo abstracto. Se reconoce a los predicadores sanguíneos por su oratoria y la emoción que ponen en sus palabras. Ocurre que vivimos en una época donde el mayor hincapié se hace en los aspectos prácticos, y ello explicaría la razón por la cual las iglesias que más crecen y progresan son las que están pastoreadas por pastores coléricos. Hay excepciones dignas de mención, pero la gente espontáneamente se inclina por el hombre que enseña la palabra de Dios en términos sencillos con aplicaciones prácticas a la vida. Las características prácticas de los predicadores coléricos suelen hacerlos oradores de largo aliento. A veces se los disculpa porque hablan rápidamente y mantienen latente el interés, de modo que hasta los creyentes más impacientes soportan sus largos sermones. Esta inclinación les permite establecer una perfecta comunión con sus oyentes, porque saben el práctico punto de vista de que solo el Evangelio podrá solucionar los problemas que aquejan a la humanidad. Tal debe haber sido la motivación del Pablo en Troas durante su tercer viaje misionero. Un día domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, escrito en Hechos 27. Ya que el domingo probablemente era un día laborable, es casi seguro que se reunieron a eso de la oración y Pablo predicó 4 o 5 horas. Un joven llamado Eutico, vencido por el sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. El colérico apóstol, ante la tragedia, se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». El hecho de predicar hasta matar a un joven no iba a detener al compulsivo y comunicativo colérico apóstol. Todo lo contrario, siguió predicando. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Uno de los líderes de nuestra iglesia, en tono de broma, aunque tal vez seriamente, comentó que mi sermón del domingo por la noche anterior fue más bien largo. También mi esposa controló el tiempo y resultó que hablé 70 minutos, que no es lo usual en mi caso. Le respondí: «No soy tan malo como el apóstol Pablo, nunca maté a nadie predicando». Mi amigo contestó sabiamente: «Pastor, cuando usted pueda hacer lo que hizo Pablo después que mató a un joven de tanto predicar, entonces puede predicar usted también un sermón tan largo». Es obvio que Pablo no era solamente un colérico apóstol, sino un colérico lleno del Espíritu, con un profundo deseo de enseñar las verdades de Dios a gente que jamás vería de nuevo en la tierra.